Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Juan, nuevamente aquí desde Cuaray Solar. Hoy lo que vamos a ver es la segunda parte del video de configuración de los inversores Growatt SPF 3500 y 5000 ES. Son inversores realmente muy interesantes con funciones que otros inversores no tienen. Así que espero les guste el video. Arrancamos. Entonces, tenemos el parámetro 15, que es el control de alarmas, que viene en on, predeterminado, que son, si queremos que las alarmas el pitido que es molesto, queremos apagarlo, lo ponemos en off. La retroiluminación del display, para ahorrar algo, podemos hacer que al ponerlo en off, apenas unos segundos después que operemos el equipo, se apague y solo al tocar las teclas vuelva a encenderse. Entonces generamos cierto ahorro. En el caso del pitido, cuando se interrumpe la fuente primaria, es el parámetro 17, lo podemos activar y nos avisará cuando se cortó la red primaria, y si no, lo deshabilitamos. En el caso del parámetro 18 es lo que se llama bypass, ¿sí? Puede estar deshabilitado o habilitado. Cuando hubiera una sobrecarga, se va a pasar a bypass el equipo. Digamos, si tenemos más de 3500 watts, la red va a alimentar la carga, pero ojo con esto, que no es ilimitado. No es que podamos cargarle a un equipo de 5000 watts 10.000 watts. Esto no va a ser así. Esto es apenas un pequeño porcentaje por encima de lo que nos dice el equipo. Se va a pasar a bypass. Si eso se supera, el equipo se apagará para protegerse. El parámetro número 19 es el voltaje. Es todo esto, 19, 20 y 21 son programables solo si se usa definido por el usuario, ¿sí? Recuerden que había dos para definir por el usuario en el parámetro número 5, el programa número 5. Entonces, esta es la tensión de carga bulk, que sería la tensión de carga cuando la batería está descargada. Esto es de flotación, ¿sí? Es menor a la anterior, y es cuando la batería ya está cargada, que es para mantenerla, ¿sí? Es la tensión que le va a entregar a las baterías para mantenerla cargada. Y en el caso del 21 es la tensión de corte, cuando el equipo se apaga porque las baterías están totalmente desagotadas. Entonces 42 en este caso es un valor bien bajo. Se puede llegar, para no agotar tanto las baterías, a poner un valor superior a 42 si queremos preservar un poco las baterías. Entonces que el equipo deje de funcionar si baja de quizás 44 o un valor quizás más elevado que el que viene por default. Luego tenemos el parámetro 23. Tiene que ver, digamos, por lo general vamos a dejarlo si trabajamos con un solo inversor, en lo que viene por default, que es SIG. Esto es cuando es un inversor solo. Pero como este inversor es paralelizable, tenemos distintas opciones. Si es en paralelo, se pone PAL. A los dos equipos se le pone lo mismo, PAL. Ponemos dos inversores en paralelo, se pone esta configuración. Si armamos una red trifásica, que también se puede hacer con este inversor, hay que ponerle 3P1, 3P2 y 3P3 por ejemplo, al que va a ser la fase 1 se le pone 3P1, al que va a ser la fase 2 se le pone 3P2 y al que va a ser la fase 3 se le pone 3P3. Si hubiera 6 inversores, porque estos se pueden poner más inversores, bueno, a los dos que sean la fase 1 se les pone 3P1, a los dos que sean la fase 2 se le pone 3P2 y a los dos que sean la fase 3, 3P3. El parámetro 28
es la configuración de dirección para expansión. Realmente desconozco la función que tiene, se los debo, ya lo investigaré y se los haré saber en algún momento, pero no conozco bien qué es esto de la expansión. En el caso de el parámetro 37, es la configuración 37, 38, 39, 40 y 41 y 42, es para definir la hora actual, el día, la fecha, todo. Tenemos el año, el mes, el día, la hora, los minutos y los segundos, ¿sí? Esto es para que, si nosotros monitoreamos, podemos ver si hubo algún evento, vamos a saber exactamente en qué momento pasó. Luego tenemos todos los parámetros de ecualización. Recuerden que la ecualización es solo para baterías líquidas, ¿sí? Pero es importante, si trabajamos con baterías líquidas, hay que conocer los datos que requiere el fabricante para hacer la ecualización. ¿Qué hace la ecualización? Como tenemos baterías en serie, entonces lo que ocurre es que a veces se desemparejan, por decirlo de algún modo, las baterías, y algunas tienen más tensión y otras menos. Entonces, lo que se hace es habilitar esta ecualización, se les da más tensión, por ejemplo, 58,4, puede ser hasta más, puede hasta 58, no, 58,4 es el máximo, ¿sí? Se puede poner una tensión más elevada durante X tiempo y de ese modo se van a emparejar todas las baterías. Primero, el parámetro 43 es habilitamos o deshabilitamos la ecualización. Luego le decimos con qué tensión queremos que trabaje la ecualización, y aquí están los minutos de la ecualización, durante cuántos minutos va a entregarle esa tensión, los minutos de espera, ¿sí? También es configurable, vienen por default 60, 120, esto hay que ver con el fabricante qué es lo conveniente. El intervalo de ecualización, yo creo que cada 30 días como viene está muy bien, ¿sí? Y luego tenemos un parámetro más que es para decirle que queremos la ecualización en este momento. Si estaba el parámetro 43 configurado en habilitado, nosotros al poner el 48 en on, va a ser la ecualización en este mismo momento, ¿sí? Aquí tenemos dos parámetros que son los últimos, el 49 y el 50, que tienen que ver con si queremos configurar, esto es muy específico, es raro, no es para una casa, pero sí puede servir para alguna aplicación, el tiempo de carga de baterías desde red, ¿sí? Podemos, si lo dejamos en cero como viene, la red va a poder cargar las baterías en cualquier momento, y en el caso de el parámetro 50 nos permite que el inversor alimente todo el día si está en 00 o en determinados horarios. Ambos dos parámetros le podemos poner un horario, el primero, el 49, si queremos un horario solo para que la red cargue las baterías, y el segundo si queremos solo que en un horario el inversor alimente la carga. Ya les digo, es para aplicaciones específicas. Ahora vamos a ver, por último, qué ocurre cuando seleccionamos litio. Hay un parámetro que no figura en el listado, pero sí nos va a aparecer al seleccionar litio como opción en el parámetro número 5. Recuerden que litio es solo para baterías de litio, pero con comunicación. Entonces, seleccionamos en el parámetro 5 litio, le damos Enter y nos va a aparecer el parámetro 36 automáticamente, que tiene distintas opciones en función del protocolo de comunicación que tengan entre inversor y batería. Eso hay que ver con el fabricante. Por ejemplo, si usamos una Hope o usamos una Pylontech o usamos otra batería, va a modificarse el
protocolo de comunicación. Y también puede ser RS485 o enlatar, que en realidad esto es, no recuerdo cómo viene, pero viene CAN, creo que es. Esto quizás estaba mal traducido, ¿sí? Pero bueno, son los protocolos de comunicación distintos, y este parámetro hay que tener claro cuando se va a configurar el inversor cuál es el que vamos a tener que utilizar cuando trabajamos con baterías de litio con comunicación. Bien, bueno, este documento se los dejo para que ustedes puedan usarlo. Está traducido, por lo general están todos en inglés, así que creo que les va a servir. No olviden darle like al video si les gustó, suscríbanse si no lo hicieron aún, activen las comunicaciones, la campanita. Muchísimas gracias por vernos y será hasta el próximo video.